bueno, voy a hablar un poco de turismo sostenible en áreas naturales protegidas, un poco de los casos de estudio que hay en México. Tenemos primero un poco sobre lo que es la red de áreas protegidas en Latinoamérica. Hay una red latinoamericana de cooperación técnica en parques nacionales y otras áreas protegidas, flora y fauna silvestres, que se llama la Red Parques. Este es un mecanismo de carácter técnico que se constituye por instituciones tanto públicas como privadas y por especialistas de los países miembros de la región. Estos países miembros son 23 y son de América Latina. Entonces, ellos se conjuntan en esta red y trabajan en el tema de áreas protegidas, flora y fauna silvestres. El objetivo de la red es aumentar progresivamente la capacidad tecnológica y de gestión con base en intercambio de experiencias y conocimiento entre los países miembros. Y esto lo hacen utilizando sus propios recursos técnicos, humanos y financieros. Es decir, cada país trabaja por su propia parte, pero después cuando llegan a la red, todos conjuntan la información e intercambian experiencias y aprendizaje. Esta red parque se constituyó en 1983 por los países de la región con el apoyo de la FAO. Y como ya decía, su objetivo es progresar en el manejo de las áreas protegidas en América Latina. Y esto es a voluntad, es decir, no hay un reglamento o algo que los obligue a participar, sino los países dicen, pues yo voluntariamente quiero participar, compartir y que los demás países conozcan mi conocimiento y mis experiencias en la región. Aquí hay que resaltar que, como sabemos, en América Latina se encuentran países con alta diversidad biológica. Entonces, países de América Latina constituyen parte de los 15 países con más diversidad en el mundo. Y México tiene aproximadamente el 10% de la diversidad mundial. Entonces, son países que tienen mucho para conservar. Y por eso es importante la organización de esta red. Entonces, esta red se inicia en 1983 y en 1997 realiza su primer congreso en Santa Marta, Colombia, y es 10 años después, en el 2007, cuando hacen su segundo congreso, donde ya exponen sus temas de avance en Bariloche, Argentina. Bueno, esta red se enfoca en cumplir las metas 11 y 12 de Aichi para del Convenio de la Diversidad Biológica. Entonces, lo integran países de Latinoamérica y el Caribe, desde México hasta Argentina, y se incluyen Cuba y República Dominicana. Se subdivide en 3 subregiones, la del Caribe y Centroamérica y México, la de la subregión andino-amazónica y la de subregión Cono Sur. Entonces, aquí está el mapa de las regiones. Y al informe del 2020, ¿cómo va este cumplimiento de las metas de Aichi por los países que integran la red? Para los países hay un avance del 68.6% en cuanto a aspectos como cobertura, efectividad de manejo, gobernanza, representatividad ecológica, conectividad y otras áreas claves de conservación. Todo esto relacionado en las áreas naturales protegidas. Entonces, ya conjuntando lo de todos los países de América Latina, pues vemos que sí se está logrando un avance, aunque no totalmente, en el cumplimiento de las metas de Aichi. Y bueno, ¿cómo se estructura la red parques? Hay un consejo regional que tiene un coordinador regional y se constituye con coordinadores nacionales de cada país miembro. Aquí vemos otra vez las regiones que integran esta red parques y tienen proyectos como, por ejemplo, turismo en áreas protegidas, manejo efectivo de áreas protegidas y desarrollo de capacidades de las comunidades que viven en estas áreas protegidas. Entonces, en esta red se realizan actividades como reuniones técnicas a lo largo del año o anualmente. Se hacen mesas redondas para compartir experiencias, se hacen también talleres y seminarios, se llevan a cabo cursos de capacitación presencial y a distancia. Pues ahora con lo de la pandemia se han hecho más a distancia estos cursos. Entonces se intercambia información de las experiencias y las publicaciones, los estudios de caso y los diagnósticos. Se hace capacitación al personal que trabaja en áreas protegidas sobre los temas que tengan interés. Hay también intercambio de especialistas para conocer experiencias. Hay capacitación en identificación, diseño y adecuación de proyectos. Y bueno, ¿cómo funciona la red?
funciona también en apoyo con otras instituciones, como por ejemplo la FAO, que ya decimos que los había apoyado en la constitución de la red, el Fondo Mundial para la Naturaleza, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y programas de Naciones Unidas como el que es para el medio ambiente. Entonces, los países miembros trabajan con estas instituciones y así generan los proyectos. Vamos primero también a ver qué es un área protegida. De acuerdo con la UICN del 2008, define que es un espacio geográfico que está muy bien definido, está reconocido, se dedica y se gestiona mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y sus servicios ecosistémicos, pero también de sus valores culturales asociados. Y ahora vamos a hablar un poco de las áreas naturales protegidas de México. Las áreas naturales protegidas de México están definidas en el artículo 3 de la LEGEPA como sitios que tienen poco disturbio y necesitan ser conservados, o sitios que ya tienen disturbio y también por lo tanto necesitan ser conservados. Entonces, las áreas protegidas se crean por decreto presidencial, las de tipo federal, son administradas por la CONAM y se rigen bajo las reglas de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Entonces, estas áreas están dedicadas a la protección, la conservación, la restauración y el desarrollo. Y aunque no está escrito como tal en la Ley General del Equilibrio Ecológico, pero estas áreas son el instrumento de política ambiental con mayor definición jurídica para conservar los recursos naturales en México. Y además que también son áreas de oportunidad para el desarrollo sostenible. En México existen 182 áreas naturales protegidas de carácter federal. Aquí está el marco jurídico para las áreas protegidas. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, menciona que es un derecho tener acceso a un ambiente sano. Entonces, de ahí se despejan otros artículos como el 25, el 27 y el 73, donde ya se habla sobre el ambiente y se genera la Ley General del Equilibrio Ecológico en su artículo 3, donde hace referencia del 44 al 77 de las características de las áreas protegidas y su funcionamiento. Se forman instituciones como Semarnat y CONAM que trabajan en conjunto para formar un sistema de áreas protegidas con su respectivo consejo cada área y que se pueda llevar a cabo la gestión y administración de estas áreas. Entonces, la CONAM es la institución encargada de la gestión de áreas protegidas en México y la encargada de que se lleve a cabo el plan de manejo de cada área, pero regido bajo el reglamento del LEGEPA y que se realice su cumplimiento para la buena conservación. Este es el mapa de las áreas protegidas de carácter federal en México. Tenemos tanto terrestres como marinas. En el cargo presidencial pasado se llevó a cabo el decreto de un área bastante grande, bueno, de varias áreas bastante grandes sobre las regiones marinas, y entonces ahora tenemos más área de conservación marina que terrestre, y con esto se van cumpliendo poco a poco los objetivos de las metas de Aichi. Y estas áreas naturales protegidas están divididas en tipos. Entonces hay 6 diferentes tipos en México de áreas protegidas federales, y aquí tenemos que hay reservas de la biosfera, que son 45, parques nacionales, son 66, monumentos naturales, que son 5, áreas de protección de recursos naturales son 8, áreas de protección de flora y fauna son 40, y santuarios, que son 18, haciendo el total de 182, y protegiendo una extensión de 908.395 kilómetros cuadrados. Entonces, estas áreas naturales protegidas decretadas son importantes porque conservan ecosistemas de relevancia, hay riqueza de especies, hay presencia de endemismos, hay especies que tienen distribución restringida a ciertas áreas específicamente, hay presencia de especies en riesgo, que pueden ser algunas en peligro de extinción, hay diversidad de ecosistemas presentes, hay ecosistemas relictuales como el bosque mesófilo, que esa es un área muy pequeña en todo el país. Hay ecosistemas de distribución restringida, lo mismo para el bosque mesófilo.
También hay presencia de fenómenos naturales importantes o frágiles, como la migración de la mariposa monarca o de las ballenas. Hay integridad funcional de los ecosistemas, que esto es muy importante. Hay importantes servicios ambientales que generan y también proporcionan bienes, y también se incluye viabilidad social y su preservación. Esto con las comunidades indígenas o pueblos originarios que se encuentran en las áreas protegidas. Entonces, vamos a que las áreas protegidas nos ofrecen muchos beneficios. Conservan flora y fauna, hay servicios de regulación, conservan los paisajes naturales para tener un lugar donde ir a hacer recreación, se conservan los servicios ecosistémicos, también muchas áreas protegidas, como por ejemplo aquellas que tienen montañas, son encargadas de mitigar desastres, como por ejemplo huracanes. También en las áreas protegidas encontramos servicios culturales con las comunidades indígenas, tenemos patrimonio social, se pueden obtener materias primas como los recursos forestales, hay desarrollo social, nos proveen servicios de provisión, ya que podemos obtener aprovechamiento de los recursos naturales de estas áreas, mantienen los procesos ecológicos, pueden ser usadas como áreas de recreación, se tiene bienestar, tanto material como psicológico, se pueden realizar actividades económicas, son un patrimonio cultural, mitigan el cambio climático, que esta parte es muy importante porque ya hemos todos escuchado hablar de los efectos del cambio climático, entonces las áreas protegidas también sirven para mitigar el cambio climático y son áreas que nos ofrecen un lugar para realizar investigación. Entonces vemos que son bastantes los beneficios, pero así como nos dan beneficios, ellas tienen presiones. Todos estos beneficios y el uso que el humano les da, entonces les generamos presiones. Por ejemplo, hay áreas protegidas que no tienen un plan maestro. En el plan maestro se designan las actividades que están permitidas en cada área protegida. Entonces, si no hay un plan de manejo, las actividades se realizan a veces sin sentido. Entonces, esto puede llegar a provocar que no se logre el objetivo de conservación de cada área. También puede haber que haya poco desarrollo en las comunidades que ahí se encuentran, y esto es una presión porque la comunidad va a buscar la forma de sacar provecho o de tener bienes económicos. Si hay reducción de financiamiento, porque, por ejemplo, las áreas protegidas están bajo la administración de CONAMP, entonces están administradas por el gobierno, y en los últimos años ha habido mucha reducción de presupuesto, entonces esto también es una presión para el objetivo de conservación. Y también se presenta cacería ilegal y tráfico de especies, que como sabemos el tráfico de especies es una problemática que causa mucha presión a la flora y fauna de las áreas protegidas, entonces esto también está presente. Asentamientos humanos. Previamente a que muchas áreas se decreten ya existían asentamientos humanos, pero también hay a veces que los asentamientos humanos llegan después de que ya se decretó el área. Entonces aquí se tiene que tener cuidado de que estos asentamientos humanos no causen daño a las áreas naturales protegidas. También los desastres naturales provocan presiones. Al llegar los huracanes, pues destruyen ecosistemas, entonces eso ejerce una presión sobre el área protegida. Si no se tiene un modelo de desarrollo sostenible, es otra presión, porque también hay desigualdad social. Y un tema muy importante que también afecta mucho, sobre todo en los países de Latinoamérica, son la corrupción y la impunidad. Entonces, con corrupción e impunidad no se puede hacer un buen manejo de las áreas protegidas y es una presión más. La presencia de contaminación por las actividades antrópicas, extracciones forestales, principalmente de madera, también provocan presión porque van destruyendo los ecosistemas. Emigración de los asentamientos humanos que hay en las áreas protegidas, porque, por ejemplo, si se quiere hacer algún programa de desarrollo en las áreas protegidas, pero a la gente no le interesa y emigra, pues entonces ya es más difícil hacer un proyecto y pues se va perdiendo apoyo para el desarrollo. También a últimas fechas lo que ha pasado en México son eventos de delincuencia e inseguridad que han azotado a todo el país. Entonces, esto también genera una presión porque esto hace que se descuide la conservación de las áreas protegidas. Y también tenemos eventos como la extracción, por ejemplo, de minerales o de rocas,
Y pues si extraemos minerales o rocas, se extrae el suelo y se destruye el ecosistema, entonces ya no hay donde se vuelvan a crecer los árboles, entonces eso causa presión. También problemas de despojo, por ejemplo, de los propietarios, que si el propietario quiere conservar, pero llega alguien y les despoja, pues entonces a lo mejor la persona que llegó ya no quiere conservar. También el cambio de uso del suelo, de los ecosistemas de bosque a zonas agrícolas, genera mucha presión. Pero aquí, por ejemplo, tenemos estas dos flechas en rojo, son las actividades que más presiones causan en las áreas naturales protegidas, que son el desarrollo turístico, sobre todo el que no está regulado, y las actividades agrícolas y ganaderas, porque se hace el cambio de uso del suelo y a veces es muy difícil regresar al ecosistema original. Entonces, estas son ejemplos de presiones. Hablemos ahora un poco de la población en áreas naturales protegidas. De las 182 áreas protegidas que tenemos en México, para 71 de estas, o sea, el 40%, no existen datos de la población. Y tenemos que el 3.9% de la población mexicana vive en un área protegida. Y de este 3.9%, el 5.7% corresponde a poblaciones indígenas. Entonces, podríamos decir que hay una característica como asociada de área protegida y comunidades indígenas. Entonces, hasta abril del 2016, un 46% de las áreas naturales protegidas del país albergaban población indígena en México. Y este es el mapa de las comunidades que hablan alguna lengua indígena en México para el año 2000. Entonces vemos aquí todos los puntos de color son poblaciones que hablan alguna lengua en México, y esto está relativamente remarcado del centro del país hacia el sur. Y si asociamos esta presencia de lenguas indígenas con las áreas protegidas, vemos que la población indígena se encuentra distribuida en áreas naturales protegidas de México. Entonces, ahí hay una importante relevancia de las áreas protegidas. Y hablemos ahora un poco de turismo. El Plan Nacional de Desarrollo de la presidencia pasada, del 2013 al 2018, se enfocaba en el turismo como algo prioritario. Y en el 2015, México ocupó el 9º lugar a nivel mundial en cuanto a recibimiento de turistas extranjeros y el segundo en Latinoamérica. El 71% de los turistas internacionales que visitaron México provenían de Estados Unidos y Canadá. Y para el 2016, el turismo generó 2.3 millones de puestos de trabajo. Entonces, en este gobierno actual, también el turismo es algo prioritario para el gobierno. Y, aquí me equivoqué, es para 2017, México ya ocupaba el 6º lugar en cuanto a visitantes internacionales y el primero en América. Entonces vemos que sí hay una ganancia en cuanto a turismo en México. Y también en 2017 Estados Unidos y Canadá concentraban el 70% de los turistas internacionales que visitaban México. Para el 2017, todavía que fue del gobierno pasado, hubo una reducción en el presupuesto del 24%. Pero para la presidencia actual ya hubo una reducción del más del 50% de presupuesto para las áreas protegidas. Entonces sí es bastante la diferencia. Aquí se muestra una gráfica de los turistas internacionales que visitaron México del 2012 al 2016 en número de millones, y la ganancia de divisas por turismo internacional. Entonces, desde el 2012 hasta el 2016 siempre fue la gráfica a la alza. Y hablamos ahora un poco de turismo en áreas naturales protegidas. Entonces, tenemos que las áreas naturales protegidas tienen un potencial turístico, y los sitios próximos a estas áreas generan una derrama de hasta 13,000 millones por año. Esto es 2.7 veces el presupuesto anual de sector. Entonces, se le invierte, digamos, poco, pero la ganancia es mayor. Entonces, digamos que el turismo sí es una actividad económica que remunera. Y actualmente las áreas protegidas aportan a la economía al menos 51,000 millones de pesos,
lo que representa 52 pesos por cada peso del presupuesto federal invertido. Entonces vemos que igual hay una ganancia económica. Pero ¿cuáles son los del turismo? Tenemos tanto impactos positivos como impactos negativos. Los positivos son que hay creación de empleos, hay importancia del valor de la naturaleza, se mantiene la cultura local, se reduce la migración de las comunidades, hay participación comunitaria, se impulsa el desarrollo y a veces hay financiamiento por parte de asociaciones no gubernamentales. También se mejoran los servicios básicos de las comunidades que ahí se encuentran y hay una demanda de los productos locales que se producen ahí en el área protegida o en las zonas aledañas. Entonces vemos que el turismo genera impactos positivos, pero así como genera impactos positivos, también genera impactos negativos. Por ejemplo, hay cambio de uso de suelo, se necesita agua, se altera el componente paisajístico, hay compactación del suelo al abrir senderos para que pase el turista. Entonces ahí se altera el componente paisajístico, también porque se cortan árboles a veces, se producen malos olores por los desechos orgánicos que se generan. Puede haber también efectos culturales negativos. Por ejemplo, ya hablaban en otras presentaciones de la disgregación social que se hace en las comunidades porque se dedican a las actividades de turismo. O sea, que antes se dedicaban a actividades económicas como agricultura y ganadería, y eso hacía que hicieran comunidad, pero al llegar el turismo, pues entonces estas comunidades ya no trabajan igual. Bueno, también se genera basura como un impacto negativo. Hay destrucción de la cubierta vegetal para poner infraestructura. Si la visitación es alta, pues se genera lo que es la capacidad, se rebasa la capacidad de carga y eso es también negativo para el ecosistema. Puede haber también pérdida de especies, de que si las especies no toleran la presencia humana, entonces van a huir de sus hábitats y por eso se genera la pérdida de especies. Se genera también erosión al quitar cubierta vegetal. Hay modificación de la organización del tejido social. Muchos turistas cuando salen a la montaña encienden fogatas y esto es un impacto muy negativo a veces porque son capaces de generar incendios. Entonces aquí en la localidad donde nosotros estamos, este año ha habido al menos 2 incendios provocados por turistas que fueron y prendieron fogatas y el fuego se esparció y no lo pudieron contener, siendo que se perdieron hasta más de 15 hectáreas de bosque por un descuido. Entonces se provoca perturbación en el ecosistema, ya decíamos que se genera ruido y también se hace la extracción de recursos naturales como por el aprovechamiento de leña. Y también se puede llegar a contaminar el aire por el paso de vehículos. Entonces, tenemos también estos impactos negativos en áreas protegidas. Entonces, todo esto genera limitaciones del turismo. No puede decirse que, sí, abrimos las áreas protegidas y que se lleve a cabo el turismo. Entonces, las limitaciones se generan cuando no hay planificación, si no hay lineamientos bien definidos, si no hay iniciativa del gobierno, si no hay evaluación del potencial turístico de las áreas protegidas, si no se hacen estudios de capacidad de carga, si no hay diversificación de la oferta de turismo, si también no hay facilidades para el turismo, por ejemplo, que las comunidades se opongan, si falta personal capacitado que conozca el área y sea capaz de hacer visitas guiadas, también esto es una limitación. Si falta personal, si falta regulación para llevar a cabo el turismo, si los pobladores obtienen poca ganancia, a veces ellos mismos no les interesa participar porque dicen, no, pues no, voy a invertir y no voy a ganar, entonces es una limitación. También la afectación a la flora y fauna. Aquí esta afectación es importante porque muchas veces los visitantes de áreas protegidas ven las plantas y dicen, ay, qué bonita, me quiero llevar una. Y después dicen, ay, pues nada más es una. Pero si a eso le agregamos que es un visitante en una hora y un área protegida recibe 100 visitantes al día y cada visitante quiere llevarse una y eso lo multiplicamos por las semanas, entonces poco a poco vamos viendo que esto se genera afectación a la flora y fauna, porque nosotros como visitantes pensamos, ay, es una, pero si ya sumamos todos los del día, los de la semana, los del mes, los del año, entonces sí la afectación es más visible. Y también la falta de infraestructura es una limitación porque a veces si no hay infraestructura, al visitante no le interesa visitar las áreas protegidas. Y ahora hablemos un poco de turismo sostenible. La Organización Mundial del Turismo define el turismo
con los principios de la sostenible con los principios de la sustentabilidad, y se refiere a los aspectos ambientales, ecológicos y económicos, y el turismo alternativo que se realiza en áreas naturales protegidas. Entonces, es el equilibrio que se establece, el equilibrio adecuado que se establece entre estas tres dimensiones y que garantiza la sustentabilidad a largo plazo. Entonces, la Organización Mundial del Turismo dice que se debe hacer un uso óptimo de los recursos ambientales, pero manteniendo siempre los procesos ecológicos y ayudando a conservar los recursos y la diversidad biológica. Se debe también respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades que ahí se encuentran en el área protegida, y se debe conservar también su arquitectura, sus valores tradicionales, y contribuir al entendimiento y la tolerancia intercultural. Y también se deben de asegurar actividades económicas viables a largo plazo, o sea, no solo en el momento, sino que las actividades duren igual a lo mejor lo que tenga que durar el área protegida. Entonces, estos serán agentes de beneficios socioeconómicos y generarán oportunidades de empleo. Entonces, eso lo define la Organización Mundial del Turismo como el turismo sostenible. ¿Y cuáles son los beneficios del turismo sostenible en áreas protegidas? Hay sostenibilidad ecológica, ya que el ecosistema no se daña, sino que se está regenerando y se favorece esta regeneración. Hay un equilibrio costo-beneficio, se utiliza, pero no se desgasta, sino que se sigue regenerando igual. Hay sostenibilidad cultural. Este turismo sostenible donde hay comunidades indígenas también ayuda a que se conserven las tradiciones, porque mucha gente, muchos visitantes les gusta conocer estas tradiciones, entonces eso hace que se mantengan. Se genera también responsabilidad ambiental, sobre todo por parte del visitante. Se generan vías de comunicación. Hay veces que las comunidades dentro de las áreas protegidas están incomunicadas, entonces al generar proyectos de turismo sostenible, empiezan a meter vías de comunicación y así ya se pueden también comunicar las comunidades de ahí. Hay entrada de divisas, pues una ganancia económica. Hay planificación, por ejemplo, si antes no se tenía planificado el turismo y ahora vamos a hacer turismo sostenible, pues entonces es necesario regular y planificar el turismo. Entonces así también es se tiene sostenibilidad económica con la entrada de divisas que decíamos acá. Hay información. Aquí pasa que muchas veces desconocemos lo que tenemos, lo que nuestro país nos ofrece. Entonces con el turismo sostenible también se da a conocer lo que es un área protegida, para qué sirve y dónde las podemos encontrar. Ya habíamos dicho que generamos responsabilidad, participación social de las comunidades que ahí participan, sostenibilidad social, también se hace que se haga una buena gestión y participación tanto del gobierno como de las comunidades y algunas asociaciones no gubernamentales. Entonces también se genera lo que es la gobernanza. Y vemos que entonces ya tenemos áreas protegidas, turismo sostenible. Y vamos todos ganando. Y ahora, ¿cómo se da el turismo sostenible en México? Bueno, México participa en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y también en alcanzar la meta de Aichi 11, que es la integración de la biodiversidad en turismo, la conservación de la biodiversidad e integrándola en el turismo. En el año 2016, en la Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica, la COP13, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, a través de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, presentó la estrategia de turismo sustentable en áreas protegidas. Y esto vendría a ayudar a que la actividad turística fuera una herramienta más para la conservación y generara recursos para sus habitantes. Entonces, el objetivo de esta estrategia era impulsar el turismo sostenible y contribuir a la conservación, a la vez de generar recursos para las comunidades de las zonas donde se encontraran las áreas protegidas. Y así, con esa estrategia, el turismo de naturaleza generó una derrama cercana a 4,000 millones de pesos anuales. Entonces, su objetivo era incrementar la derrama y el objetivo se logró, y con la mitigación del impacto del turismo. Entonces, este trabajo de turismo de manera integral, pero considera los entornos biofísicos, sociales, económicos y culturales, o sea, siempre respetando la identidad local.
Y ahora vamos a hablar de algunos ejemplos de áreas protegidas en México. Tenemos la que es tipo de reserva de la biosfera, que es la mariposa monarca. Esta es muy conocida porque las mariposas monarcas migran de Canadá al centro de México, para época de invierno pasarla en México, se reproducen y luego ya regresan otra vez a Canadá. Entonces esta migración es muy conocida alrededor de todo el mundo. Y las mariposas que vienen de Canadá se hibernan en los bosques de oyamel y de pino del centro de México. Entonces, en esta área es un área montañosa de bosque templado y aquí llegan las mariposas específicamente a este tipo de bosques. A lo mejor puede haber otros bosques de pino, pero las mariposas no van a llegar a otros bosques, llegan específicamente a esta zona por las condiciones de frío, más bien de temperatura, humedad y tipo de ecosistema. Entonces, en esta reserva se ofrecen servicios bancarios, o sea, hay cajeros, hay depósitos para residuos sólidos, hay electricidad, hay estacionamiento, hay transporte terrestre de pasajeros, hay cobertura celular, también tienen servicios médicos, hay acceso a agua potable, hay espacios de esparcimiento, mercado y hoteles para que los visitantes puedan pasar los días ahí. Y las actividades que se hacen son la observación de las mariposas, hay paseos a caballo y también se van a hacer recorridos por sendero. Entonces, aquí, en esta reserva, hay propiedad de tipo ejidal. Entonces, la comunidad se organiza y trabaja en proyectos de recuperación del bosque. Esta zona del centro de México y donde se encuentra la biosfera de la mariposa monarca ha sido muy impactada por la producción del aguacate. Entonces, muchas veces se provocan incendios para que se pierda la comunidad vegetal y entonces generar huertas de aguacate para la venta. Entonces lo que estas comunidades hacen es que se organizan y cuando hay incendios, ellos apoyan para apagar los incendios y después recuperan el área haciendo programas de reforestación. Estas comunidades también se organizan para la venta de productos que ellos mismos realizan y generar una ganancia económica cuando los visitantes llegan a observar la mariposa monarca. Entonces son una comunidad que se organizan para tener una temporada de visitantes en esta reserva y tener una ganancia económica. Entonces desarrollan lo que es el turismo sostenible. Y bueno, aquí en la reserva pues hay riesgo a la fauna. ¿Por qué? Porque las mariposas llegan, pero ya como les comentaba, a veces los incendios acaban con el bosque, o también, por ejemplo, en temporadas muy frías, mucha cantidad de mariposas se muere porque no aguantan tanto frío y llegan a morir. Aquí hay solicitudes de apoyo del gobierno y también de algunas organizaciones como la World Wildlife Foundation, que trabaja en conjunto con las comunidades de la biosfera, y también realizan talleres de educación ambiental para que el visitante conozca, aprecie y sobre todo valore al ecosistema y a la mariposa monarca. Entonces, en este sitio hay una regulación de actividades que permite un turismo sostenible adecuado. Las acciones es que si hay conocimiento de la especie por parte de la comunidad, se maneja adecuadamente a la especie, porque aparte aquí se regula la capacidad de carga en los senderos y entonces hay un efecto socioeconómico donde genera una ganancia económica. Tenemos otro sitio que es el Parque Nacional Cumbres de Monterrey, que es el que está aquí en la zona donde nos encontramos nosotros, y el ecosistema es de pino, encino y matorral xerófilo. Y aquí en este sitio hay servicios de estacionamiento, transporte terrestre de pasajeros y espacios naturales de esparcimiento. Aquí el paisaje es diverso, desde altas montañas con vistas muy impresionantes hasta sitios de río donde se puede hacer cañonismo. Entonces aquí la gente llega, por ejemplo, en la reserva de la biosfera Mariposa Monarca hay una entrada y ahí la gente paga lo que es su acceso, pero aquí en el Parque Cumbres no hay un acceso como tal, sino que la gente llega a cualquier paraje turístico y ahí realiza sus actividades ecoturísticas
y digamos que hace lo que quiere porque no hay una regulación ni quien observe las actividades que lleva a cabo. Lo que sí es que hay guías turísticos que tienen que ser guías autorizados porque al realizar cañonismos hay riesgos, ya que la gente, digamos, va brincando en los charcos de agua y tienen que llevar casco y equipo de protección en el agua. Entonces, eso es lo que sí se regula, pero no se regula la entrada. Y aquí se puede hacer observación de flora y fauna y también de sitios geológicos. Hay caminatas por senderos, hay gastronomía local, guías autorizados, se hace cañonismo y también hay racers, que son estos, ya sea cuatrimotos o vehículos de 4 ruedas como autos de tubos que digamos que no tienen permitido, pero se meten al río para realizar sus actividades recreativas. Entonces eso genera una contaminación en el agua y esta presencia de racers ha aumentado en los últimos años. Entonces aquí apenas se está trabajando en la regulación de las actividades. El área no tiene un plan de manejo, apenas también está en desarrollo el plan de manejo y esto está complicado también porque tenemos presencia de animales como el oso negro. Entonces, aquí se tiene que trabajar con las comunidades locales para que se les realicen talleres ante la presencia del oso negro, pero no hay que, digamos, como un orden para trabajar con los visitantes, de que tengan los visitantes que cumplir las reglas ante la presencia de un oso negro. Entonces, ha habido casos donde el visitante se acerca tanto al oso que hay un contacto físico y eso ya es muy riesgoso tanto para el oso como para el visitante, que cuando esos casos suceden, el oso mejor es removido del área porque ya representa una amenaza a la vida humana. Entonces, aquí se necesita todavía trabajar mucho para generar el turismo sostenible. Y estas son las vistas de diferentes lugares. Esta es una zona de paredes en el área del Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Y aquí también se puede hacer escalada. Entonces hay sitios seleccionados donde la gente viene, igual no paga entradas, o simplemente viene, hace sus actividades, puede hacer lo que quiere y ya después se va. Y también aquí el acceso a ríos, la gente viene, se mete, tira basura, no paga entrada, nadie lo regula, se puede encontrar con osos y ya después de realizar sus actividades se va. Y igual, el turismo sostenible todavía está en vías de lograrse. Entonces aquí hay riesgo a la fauna, solicitudes de apoyo, pues aquí también es un poco complicado porque no hay un turismo regulado. Realización de talleres los realiza la CONAM, pero son muy pocos y pues no hay regulación de actividades turísticas. Entonces, pues las acciones no se pueden llevar a cabo porque no hay un adecuado conocimiento de la especie por parte de tanto de los visitantes como de la población, no hay un buen manejo y el efecto socioeconómico no está bien regulado. Tenemos otro parque que es el Parque Nacional Bahía de Loreto. Este se encuentra en la parte norte del estado y está constituido por ecosistemas marinos. Aquí también hay varios servicios aledaños que son bancarios, depósitos para residuos sólidos, electricidad, estacionamientos, transporte terrestre, hay cobertura celular, servicios médicos, acceso a agua potable, espacios de esparcimiento, mercados locales y hoteles para que los visitantes se queden. Y bueno, aquí el Parque Bahía de Loreto, actividades que se pueden realizar son el buceo. Entonces, hay guías autorizados que tienen que estar regulados también para que pueda haber acceso al fondo marino y que la gente pueda disfrutar de las vistas marinas, del fondo marino, pero siempre teniendo la indicación de que no pueden tocar ni llevarse nada. Y también se llevan a cabo paseos en kayak sobre las lagunas. Y entonces aquí en Parque Nacional Bahía de Loreto trabajan lo que son las asociaciones no gubernamentales como Ecoalianza de Loreto, que se encarga de realizar talleres de educación ambiental para niños, donde les enseñan a conocer el ambiente, cómo respetarlo y cómo cuidarlo. Hay un observatorio ciudadano ambiental de Loreto que este observatorio apoya para que se evite la contaminación en la bahía.
hay un centro comunitario para el medio ambiente donde se dan pláticas, talleres de educación ambiental, y hay una campaña de Loretanos por un mar lleno de vida, donde las comunidades que habitan en el área o cerca del área se organizan para lograr una pesca sostenible, y también se trabaja para la conservación de las cuencas que están ahí en la bahía de Loreto. Entonces vemos, no solo el gobierno participa, sino también las organizaciones no gubernamentales y, por supuesto, la comunidad que vive en el área protegida. Y entonces aquí en esta área se pueden realizar también actividades como observación de ballenas, que estas ballenas también vienen de la migración desde el norte de América, y aquí se rentan lanchas y la gente va y en el mar y de repente salen las ballenas. Entonces es una actividad muy común, como por febrero o marzo, para que la gente vaya a ver ballenas. Entonces, aquí hay ciertas reglas que se tienen que cumplir, como si van a las islas no se deben de introducir mascotas, porque estas especies exóticas han mascotas. Tampoco se pueden realizar, no se pueden usar motos acuáticas para no molestar a las ballenas. Se tienen que contratar a los prestadores de servicios que sean autorizados por la CONAN, y para actividades de campamento se debe de pedir permiso. Entonces, no se puede llegar y acampar, sino que se tiene que solicitar un permiso previamente. Entonces vemos que sí hay una regulación del turismo donde lleva hacia el turismo sostenible. Desde las especies, si hay un manejo de las especies y hay una ganancia socioeconómica. Y ahora hablemos un poco y en general de las áreas naturales protegidas al sureste de México. Entonces, como sabemos, la parte del Caribe es una zona muy bonita para ir a realizar actividades turísticas. Ahí encontramos ecosistemas tanto terrestres como marinos, presencias de peces, ballenas, tortugas, cocodrilos, aves como los flamingos y mamíferos como el jaguar. Entonces aquí hay sitios donde se puede ir a bucear y observar muy de cerca especies de ballenas. Y existen también comunidades indígenas que también se integran al manejo del área protegida, ya que algunos de ellos pues son poseedores de tierras. Entonces se llevan a cabo actividades turísticas por todo lo que contiene los diferentes tipos de ecosistemas y flora y fauna. Es un sitio muy, muy provechoso para realizar estas actividades turísticas, y aquí hay algunos ejemplos de cómo son los lugares. Yulambalán es un área de protección de flora y fauna y se encuentra en Quintana Roo. Entonces aquí se puede hacer observación de fauna, flora y fauna, buceo, y así es como luce la zona, muy muy cerca del mar. Hay cabañitas. Antes en Yulambalán se podía tocar, más bien no se debía, pero la gente podía tocar a las ballenas. Entonces esto les generaba un estrés, y se trabajó tanto con las comunidades como con los visitantes como con los guías para que se prohibiera esta actividad, porque si no las ballenas se iban a ir del sitio y ya no iban a tener el elemento indispensable para realizar el turismo. Entonces ahora ya no se les permite acercarse a los visitantes a las ballenas, sino que las tienen que observar de lejos. También sureste mexicano es muy, muy interesante porque hay presencia del jaguar. Entonces es un mamífero muy llamativo que algunas veces los visitantes pudieran llegar a verlo, aunque es muy raro porque son animales muy elusivos que les gusta, más bien no les gusta que los vean los humanos. Entonces, en el manejo de esta área se evita el riesgo a la fauna, hay apoyo por parte del gobierno para las capacitaciones. Se realizan talleres para que los visitantes, el guía sepa cómo informar al visitante que no se debe de tocar a los animales, y pues se regulan las actividades. Entonces esto lleva al turismo sostenible. Se conoce la especie, se sabe manejar la especie y hay un efecto socioeconómico. Y tenemos otra área como Siancán, que está en Quintana Roo,
también es un área de costa, de playa. También se puede hacer buceo, observar ballenas. Y tenemos también Palenque, Chiapas. Palenque es un parque natural. Aquí, aparte de la diversidad del ecosistema de flora y fauna, tenemos la presencia de sitios arqueológicos. Entonces, como sabemos, esta es una región de mayas y esta es un área muy representativa de esa cultura. Entonces, es un sitio muy llamativo para realizar actividades turísticas. Hay un acceso controlado a esta área. Y aquí, pues uno puede ir y observar las ruinas y en lugares aledaños también hay especies de fauna como monos y también hay presencia del jaguar. Hay otra área natural protegida que son los Petenes. Es una reserva de la biosfera en Campeche. Aquí son sitios de manglar, selvas tropicales, y también hay flamingos. Entonces son sitios muy llamativos porque los flamingos llaman mucho la atención hacia los visitantes, y también hay observación de flora y fauna. Aquí también hay cocodrilos, se llegan a ver tortugas. Tenemos otra reserva que es la de Calakmul, en Campeche. También es así tipo Palenque, está en medio de la selva, zona tropical. Se puede hacer observación de flora y fauna. Hay el acceso a las ruinas arqueológicas, también perteneciente a la cultura maya. Entonces también esta zona es muy atractiva para las visitas turísticas. Y también se realiza el turismo sostenible con la regulación de las actividades que aquí se llevan a cabo. Entonces tenemos que en el Plan Nacional del Desarrollo de la actual presidencia del 2019 al 2024 propone que haya un desarrollo de un modelo turístico, pero con enfoque de derechos, accesibilidad, sostenibilidad e inclusión. Esto para reducir la brecha de desigualdad entre comunidades y regiones. Pero al mismo tiempo que el plan propone eso, desaparece la Secretaría de Turismo. Entonces, desapareció de la Secretaría de Turismo el Consejo de Promoción Turística. Antes, con la presidencia pasada, México tenía un Consejo de Promoción Turística que se encargaba de ir a diferentes países a promocionar y dentro de México a promocionar los diferentes sitios para visitar. Entonces, con el nuevo gobierno, esta secretaría desaparece y ahora se dedica a destinar los recursos a la construcción del Tren Maya. Este es un proyecto de infraestructura que promueve la presente administración para conectar las principales ciudades y zonas turísticas de la región maya, que están ubicadas en la región sureste de México. Entonces, este plan también establece la implementación de políticas de sostenibilidad y resiliencia de los recursos turísticos, esto para protegerlos y conservarlos. Entonces, al igual que promover y consolidar los proyectos de turismo indígena, o sea, propone hacer sostenibilidad y a la vez de tener turismo, pero con las comunidades indígenas de la región. Esta es la zona donde se lleva a cabo el Tren Maya. Está en construcción y se está considerando el ordenamiento territorial, regional y urbano, pero siempre considerando a las comunidades que ahí habitan. Entonces se van a hacer estaciones en diferentes partes de la longitud por donde pasará la vía, y se estima que va a pasar por 8 áreas naturales protegidas. Entonces aquí vemos, están los Petenes, Siancán, acá está Yumbalán, Guaymil, Calakmul y Palenque. Entonces a esta región se le quiere dar impulso por el tipo de ecosistemas que tiene, por la historia cultural que es de la región maya. Se considera tanto lo ambiental como lo cultural y se planea en términos de desarrollo sostenible. Entonces, expertos y gente que trabaja en desarrollo sostenible y en áreas naturales mencionan que nuestras áreas están amenazadas y están en grave riesgo. Esto por un modelo de desarrollo que es no sostenible
y que deja de lado el interés público y la visión de largo plazo. Entonces, a la actualidad, nuestras áreas protegidas están amenazadas y se destaca el impacto de la actividad minera, que está muy poco regulada, porque a pesar de que sean áreas protegidas, se está dando permiso de que haya empresas mineras extrayendo los recursos. Entonces, pues esa es una amenaza. También el desarrollo turístico e inmobiliario y de infraestructura, sobre todo el que no está bien planeado. Entonces, por eso se espera que el Tren Maya sea una obra que esté bien planeada para evitar que al final se convierta en una amenaza. También la fracturación hidráulica dentro de las áreas protegidas para extraer gas y petróleo es una amenaza, porque actualmente se habla mucho del fracking, que aparentemente dicen que no está permitido, pero se sabe que hay empresas que están extrayendo gas y petróleo con este tipo de método. Entonces, esto es una amenaza para las áreas. Y también las invasiones de territorio dentro de las áreas protegidas por parte de grupos que están al margen de la ley es otra amenaza. Entonces, los defensores del medio ambiente se mencionan que estamos vulnerables ante el acoso y la manipulación de grupos de interés que están al margen de la ley y que son una amenaza para nuestras áreas protegidas. Entonces, también las actividades que realizan los turistas durante sus desplazamientos generan repercusiones positivas y negativas. O sea, el turismo no todo va a ser positivo, pero no todo va a ser negativo. Entonces, genera impactos en la economía, en la sociedad, en la cultura local y, en consecuencia, en el ambiente. Entonces, hay una relación entre impactos negativos al medio ambiente, pero también positivos por parte del turismo. Y aquí, pues, ya en un resumen de lo que son los impactos positivos, hay una valorización de los recursos naturales y culturales, tanto de la gente local como de los visitantes. Hay un aumento en la conciencia sobre la calidad ambiental y en el cuidado del ambiente. Hay desarrollo local, se generan empleos, pero también hay impactos negativos, como la pérdida de diversidad, se generan residuos y hay consumo de agua. Entonces, igual el turismo puede ser positivo o negativo, pero siempre debemos enfocarnos hacia el turismo sostenible. Entonces, hasta aquí sería lo que es la plática. Hay la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, que es la institución encargada de administrar las áreas protegidas en México, tiene una aplicación donde ahí uno puede seleccionar qué área quiere ver y ya puede uno ver las características de cada área. Y estas son solo algunas imágenes de las áreas protegidas de México. Lagunas de Montebello, el Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Y creo que... Aquí este es un volcán en el centro de México, donde vemos que ya hay gran acumulación de gente, entonces esto también se debe de controlar. Tenemos que la cultura, presencia de comunidades indígenas en áreas protegidas, tradiciones, hay muchas tradiciones en las comunidades indígenas de México, entonces tradiciones religiosas, hay cultura, danzas, trajes típicos. Aquí estos son los voladores de Papantla, fiestas típicas que se llevan a cabo por parte de las comunidades. Entonces, hasta aquí sería mi presentación. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora. Muy bonito su país, áreas muy hermosas. La doctora Magda Ceja comenta: le felicito por tan hermosas imágenes del área natural de su país. Gracias. Y daremos espacio para formular preguntas o acotaciones. Vamos a dar un espacio. Una pregunta. Tal vez me confundí o usted habló de una organización territorial. No. Bueno, las áreas protegidas también deben ser diseñadas con base en los ordenamientos territoriales. Pero en sí, que haya hablado de una organización territorial, no.
Cuando habló de la implementación del tren que iba a cruzar por algunos estados ya desarrollados en actividad turística, ahí me parece que habló algo de la organización territorial. Ah, sí, pero es lo de la organización del territorio. Sí, perdón. En este caso, ¿qué es lo que promueve este tipo de organización? Porque si hablamos de infraestructuras, creo que ya no se moverían. ¿A qué se debe esta parte de esta organización? Bueno, lo que plantea en su mayor parte el tren es pasar por áreas que ya estaban, digamos, hechas para el Tren Maya. Pero también debe estar basado en el diseño, en la organización territorial de cada sitio por donde va a pasar. Por ejemplo, tomando en consideración las comunidades ahí presentes. Por ejemplo, Muchas si en las gracias. áreas protegidas, tratar de no alterar el sitio de las áreas protegidas. Muy amable, gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a dar un espacio para que mientras tanto piensen y aprovechemos la oportunidad de tenerla a usted en el día de hoy. Así que vamos a colocar un video. De pronto, yo en estos artículos que tenemos, podemos trabajar con un especial. El Centro de Investigación y Desarrollo CIDE y el Centro de Estudios Transdisciplinarios CED Bolivia te invita al 5º Congreso Internacional de Ciencias Administrativas, Contables y Marketing, 100% online por la plataforma Zoom, los días 18, 19 y 20 de agosto. Tienes oportunidad de enviar tu resumen como ponente antes del 8 de agosto y los resúmenes de articulista hasta el 15 de agosto al correo del evento. Para más información visita nuestra página web cideecuador.org y síguenos por nuestras redes sociales. Bien. ¿Alguien más que desee intervenir? Tenemos aquí de México también, el doctor Carlos Valdera, es de México, así que bueno, no sé si tenga alguna inquietud. Hola, Diomira, buenas tardes. ¿Cómo La está? verdad es que la explicación es muy interesante, muy buena, sobre todo la cuestión de preservar el recurso turístico, el recurso natural y sobre todo el cuidar las áreas naturales protegidas que pues es muy valioso para el